Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Isaías 51, verso 2. Isaías 51, verso 2 está ahí en pantalla. Mire lo que dice el Señor. Está hablándole a Israel a través del profeta Isaías. Y les está haciendo acordar cómo son sus inicios, de dónde ellos vienen. Es bueno de vez en cuando pensar de dónde Dios nos ha sacado, pensar cómo es que nos encontró Dios, pensar en su gracia y en su favor. Así que dice Isaías, le dice a Israel: miren a Abraham, vuestro padre, y miren a Sara, acuérdense de ella. Ustedes vienen de los lomos de Abraham, pero del vientre de Sara. Sara os dio a luz. Y les dice: porque cuando no era más que uno solo, yo hice 3 cosas con él. Yo lo llamé, yo lo bendije y lo multipliqué. Lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Fíjense que es interesante el tema, el relato de Abraham. Abraham de origen era de Ur de los Caldeos, era una tierra pagana. Su padre Taré era un pagano. Y en algún momento Dios se le aparece a Abraham y lo llama. Abraham tiene una experiencia de fe con Dios. Dios va a trazar su propósito eterno a través de Abraham. Lo va a sumergir en un plan que los hombres vamos a poder tener acceso, tenemos acceso solo por la revelación del Espíritu, entender todo este plan magnífico que Dios tenía y que parte a través de Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham tiene una experiencia con Melquisedec, sacerdote de Salem? Es única esa experiencia. Él viene de una guerra y dice que se encuentra con ese sacerdote que no es de la casta sacerdotal, todavía no estaba el sacerdocio arónico. El sacerdocio de Melquisedec fue una experiencia que Abraham tuvo con Melquisedec solamente por medio de la fe, donde no mediaba las obras. Era iniciativa de Dios que Abraham pudiese conocer a Melquisedec, y dice que Abraham le dio diezmo de todo como una demostración de total entrega, por así decir, y dice que Melquisedec lo bendijo con pan y vino. Ese relato quedó ahí en el tiempo, quedó suspendido ahí. Luego vienen los tratos de Dios con Israel y aparece el sacerdocio arónico. El sacerdocio arónico de alguna manera revelaba el hacer, enfatizaba en el hacer. Hay que hacer cosas para estar, hay que hacer cosas para estar bien con Dios. Pero el sacerdocio revelado a Abraham era: tú tienes que creer. Dios le revela a Abraham el creer, por eso que se le llama el padre de la fe. Iba a haber una nueva manera de relacionarse con Dios, y no iba a ser procurando hacer primero, sino creer. Cuando crees, entras en la dimensión de Dios, porque definitivamente el creer va a descansar en algo que en el futuro Dios iba a revelar. A Abraham le fueron dadas las promesas de que de él incluso iban a ser el Mesías, y que iba a ser a través del Mesías que toda la humanidad, de la gente del futuro, del presente y del pasado, por creer en ese Mesías, iban a ser salvos a través del creer. El creer va primero, y cuando a Abraham le pregunta, acuérdense de esto, cuando aparece Jesús, él no es de la casta sacerdotal de Aarón. ¿Y tú qué vienes a hablar todo y a decir que puedes ser un camino para el Padre, puedes ser un vocero de Dios? Le dicen a Jesús, lo cuestionan. Si tú ni siquiera eres del sacerdocio arónico, como un prerequisito a lo mejor para tener ese privilegio, que era así nomás, no era tan claro ese privilegio tampoco, porque aun cuando estos eran sacerdotes, aún así no experimentaban al Señor. Y entonces cuando cuestionan a Jesús, él dice: yo no soy de este sacerdocio. Hebreo lo aclara, dice: yo pertenezco al otro sacerdocio, al de Melquisedec. ¿Se acuerdan que aparece, que no se parece ni su mamá, ni su papá, ni nadie? O sea, hay otra manera en que los hombres se van a relacionar con Dios, y no será a través del hacer, sino del creer. Déjeselo ahí
porque ahora vamos a despegar. Déjese eso ahí, por favor. Dice el relato que Abraham era uno solo. Mirad a Abraham, vuestro padre, le está diciendo el Señor a través del profeta Isaías. Mírenlo. Abraham dice, mírenlo como casado con Sara, y Sara les dio a luz. Pero acuérdense, porque cuando no era más que, dice uno solo. O sea, el mensaje del amor infinito de Dios para Israel les dice, en otras palabras, a ver, recuerden, ¿de dónde eran ustedes? ¿De dónde son? ¿De dónde provienen? Entonces todo es de Abraham. Y le hace la pregunta entonces, ¿y quién era Abraham? Entonces la respuesta es, era uno solo. Pensemos en esto. O sea, cuando Dios llama a alguien, definitivamente su elección es por el puro amor de su corazón. No es que tú te lo merezcas. A nosotros nos enseñaron que hay que merecerlo todo, que nos portemos bien para que Diosito esté bien con nosotros, pero si nos portamos mal, Diosito se va a enojar. Nos enseñaron, ¿cierto?, estas cosas que yo ya les he hablado a ustedes, de cómo se nos asentó de pequeño que para merecer algo te la tienes que esforzar, te la tienes que ganar, pero es muy difícil desde esa manera de pensar entender la gracia, entender que ahora la recuperación que iba a tener Dios para recuperar al hombre, la acción iba a ser algo que Él todo lo iba a completar Él. Así que Abraham era uno solo, Dios lo encuentra en condiciones de soledad, y quisiéramos el paralelo, como también se los he dicho, vivimos en un mundo de 8.000 millones de personas, y fíjense que aún así, con todas las comunicaciones a bordo, no hay generación que tenga más problemas de soledad, problemas psicológicos, problemas de estar desconectados. Conectados pero desconectados. Y nosotros necesitamos entonces a partir de ahí entender qué planes tenía Dios con Abraham, porque a través de Abraham todos los que somos de fe somos hijos de Abraham, dice la Biblia, o sea, venimos con la misma genética. Y obviamente vamos a tener una manera distinta de concebir nuestra relación con Dios. Y yo quiero, por favor, que usted haga todo el esfuerzo, ponga el celular en no estoy en 1 hora y media, póngalo, porque incluye canciones también, al final vamos a cantar otra vez seguramente, pero no quiero que se distraiga, ¿ya? Entonces, lo central de esto es que quiero que sepas que no importa la condición en la que tú estés, Dios no necesita de tu pasado para proyectar tu futuro. Dice que Dios, viendo a Abraham uno solo, imagínate, Abraham siendo uno solo, por 99 años, dice que su esposa era entrada en edad y que la estéril era la esposa. Y Abraham 99 años, o sea, Abraham llegó a ser papá a los 100 años. Piense, 100 años en la vida natural. ¿Cuántos años tienes tú? A ver, dame, ¿cuántos años tienes tú, Juan? Juan López, ¿cuántos años? Dámelo, rápido. Pedro tiene 60. Ya, Pedro tiene 65, no le quites la de 65. Luis, ¿cuánto tienes tú, Luis? 62. Ya. Imagínense, cada uno contamos nuestros años, y todos esos años, imagínense no haber tenido una experiencia con Dios, todos esos años siendo programados a mirar de forma natural, donde no hay Dios, donde no hay milagros, donde no hay posibilidades, donde casi muchas veces pusimos un punto en nuestras vidas donde Dios solamente había puesto una coma, ¿no? Imagínense cuánto cuesta la renovación de la mente. Abraham por muchos años estaba pensando, yo no voy a poder tener descendencia. Él pensaba consigo mismo y se decía, Eliezer el Damaseno va a ser mi heredero. Él no se está atreviendo a pensar en la intervención de Dios porque no la está conociendo. Hasta que Dios entonces se le aparece a Abraham, ¿cierto? Y lo llamó. Cuando Dios llama a una persona, no lo llama a una religión. Cuando Dios te llamó a ti, no te llamó a una religión. Él te llamó a algo más que simplemente darte un pasaje para que tú tengas la esperanza que si te mueres te vas a ir al cielo. Es más que asegurarte que te vas a ir al cielo cuando te mueras. Cuando el Señor te llamó a ti, te llamó para algo maravilloso. No te llamó solo para bendecirte en tu entorno, sino que es mucho más. Y eso nosotros necesitamos entrar en este entendimiento y en esta revelación. Abraham tuvo que lidiar en esperanza contra esperanza.
Dios le había dado una promesa a Abraham que a sus 99 años iba a ser papá, pero las circunstancias, los 5 sentidos le decían que eso era imposible. Así que tenía la esperanza puesta en la palabra de Dios, pero la contraesperanza que le hablaba a sus 5 sentidos que era imposible. Ni que todo lo quisiera, era imposible. Pero el Dios de los imposibles estaba hablando con Abraham. Y lo primero que quiero decirte es que cuando Dios te llamó a algo, cuando Él te llamó a ti, porque Él vino a tu vida, si tú todavía no has entregado tu vida a Cristo, el llamado permanece. Tú puedes rechazarlo, puedes ser un religioso, venir a la iglesia, pero no entregarte radicalmente a Él, y vas a llegar al final de tu vida que el llamado te estaba esperando. O sea, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Pero ¿por qué hacer tardar ese llamado? Ahora yo quiero ayudarte a ti, ¿cierto?, a que podamos entender a qué nos llama el Señor. Abraham lo llamó a una relación de fe. Y quiero que sepan que la revelación ha ido siendo progresiva en el tiempo. Hubo cosas que los antiguos, los hombres y mujeres que nosotros admiramos, que ellos no comprendían como las comprendemos nosotros, que ellos no tenían como las tenemos nosotros. Cristo no había muerto ni resucitado todavía no había declarado el consumado es. Entonces ellos tenían tratos distintos con Dios. Dios venía en ciertas épocas, los ungía, los usaba para ciertas tareas y luego los dejaba. Así que por eso David decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. Por eso que habla de que Sansón perdió en algún momento la presencia de Dios y él no se dio cuenta, porque así eran los tratos de Dios en la antigüedad, podemos decir, así como en el primer piso. En el segundo piso es cuando el Señor vino aquí a la tierra con los discípulos y ahí Él estaba con ellos. Es en el segundo piso, ese es como la media. El primer piso es como la básica. El segundo piso es como ir a la enseñanza media. Ahí Jesús estaba con ellos. Ahí Jesús manifestaba su poder y ellos veían, estaba con ellos. Pero ¿sabes qué? Cuando el Señor Jesús se ofrece para redimirnos, ir a la cruz, entonces ya a partir de ahí entramos nosotros en otra realidad. La realidad es que el Señor, no viene de vez en cuando sobre nosotros o que está con nosotros, sino que ahora el Señor está dentro de nosotros. Escúcheme por favor. El todo del cristianismo es lo siguiente: que Dios se propuso en su corazón tener un pueblo que lo contenga. Antes de la fundación del mundo, Dios se propuso en su corazón tener un pueblo que lo contenga y lo exprese. Esa es la razón de nuestra existencia: contener a Dios y expresar a Dios, contener a Cristo y manifestar a Cristo. Ese es el secreto escondido para los antiguos, el secreto revelado. Pablo dice que el misterio revelado es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La revelación ha venido siendo progresiva y todavía nosotros estamos en esa progresión. Escúcheme, todavía tenemos que seguir renovándonos en nuestro entendimiento. Hay cosas que hacemos que en realidad, o que cantamos, que no debemos cantar, pero ya le cantemos hasta que venga más revelación. Cuando estoy diciéndoles que el Señor desde el consumado es, muere, resucita, nos envía el Espíritu Santo, a partir de ahí Dios inauguró su nueva casa. En el Pentecostés se inauguró, habían 120 discípulos, 120 lenguas de fuego. A partir de ahí Dios se cambió de lugar y encontró la expresión maravillosa de su propósito. Encontró un pueblo que le contenga, ¿cierto? Un pueblo que le contiene, pero un pueblo que también tiene que aprender a expresar a Cristo. Y para expresar a Cristo nosotros tenemos que querer más de Él. Para expresar a Cristo tenemos que, no tenemos que querer aprender de Cristo, sino aprender a Cristo. No tenemos que querer recibir de Cristo, sino recibir más de Cristo. Ser impartido de más de Él creciendo en nosotros, porque definitivamente eso es lo que trae gloria a Dios. Ahora, este es el primer punto entonces, ¿cierto? Dios los llamó. Dios nos llama y nos llama, escúchenme, en este tiempo, nos llama a Él. ¿Para dónde Dios te llama? ¿Para dónde Dios te llamó? Escúchame.
No, a ver, es que yo creo que Dios me llamó para que yo le sirva, no te llamó para que le sirvas. Yo creo que Dios me llamó para perdonarme, no te llamó solo para perdonarte. Porque puede ser un perdonado chiflado, un perdonado descarriado, un perdonado... Usted lo pone en la otra parte. Entonces, a ver, nosotros no lo buscamos a Dios, el primer punto. La Biblia dice que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos envió a su Hijo para que creyendo en Él fuéramos habilitados para recibir, escúchenme, la vida. Voy a hablarles un poquito de eso en este primer punto. Bueno, entonces Dios llamó a Abraham y Dios cuando te llama a ti, ¿para qué te llama? Esa es la pregunta. Ay, no, me llama para librarme del infierno. Te libras del infierno, pero no te llama para eso. Ay, me llama para que yo predique el Evangelio. Sí, tienes que predicar el Evangelio, pero Dios no te llama para eso. Ajá. Ay, y Dios me llama porque quiere bendecirme, darme cosas, que me vaya bien en la universidad, en la casa, que compre mi casa propia, que prospere en la tierra de necesidad. Sí, Dios te prospera, pero esa no es la razón por la que Dios te llama. A ver, a no ser que Él sea nuestro máximo amor, entonces nos habremos alejado de la esencia del cristianismo. A no ser que nosotros entendamos que lo sirvo a Él porque Él impartió su vida en mí, que esto es un asunto de vida, entonces voy a seguir siendo alguien que creo que me encuentro con Dios el día domingo en la mañana cuando vengo a la reunión. Entonces nosotros necesitamos crecer en la revelación de quiénes somos en Él. Ahora dice que lo llamó y lo segundo dice que lo bendijo. ¿Cómo lo bendijo? Ya el entorno ya estaba claro, Abraham era riquísimo, pero esa no era la razón o la parte más importante de que lo bendijo. Abraham tuvo revelación que en este tiempo, los entendidos se están abriendo, Dios está develando su verdad presente. Está trayéndonos entendimiento. Abraham tuvo entendimiento de la relación de él con Melquisedec, ese sacerdocio al que pertenece Jesús y pertenecemos todos nosotros. El sacerdocio de Melquisedec, en donde nuestra relación con Dios y todo es por fe. No es que hacemos cosas para ganar a Dios, es porque Dios ha venido a nuestras vidas, es que hacemos buenas obras, es que hacemos cosas, es porque a Él lo estamos aprendiendo a disfrutar. Dice que lo bendijo. ¿Cómo nos bendice Dios a nosotros? Mire, Hebreos, el autor a los Hebreos dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Jesús hizo un nuevo pacto. En el antiguo pacto había que hacer para acercarse, había que hacer para pertenecer. En el nuevo pacto crees. Y porque crees, el Señor te hace hija, hijo. Porque crees, el Señor te bendice. Porque crees, el Señor te imparte su naturaleza. Porque crees, te perdona tus pecados pasados, presentes y futuros. Porque crees, has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Porque has creído, entonces ahora sabes que Él te impartió su justicia. Que tú no estás tratando de llegar delante de Dios por tu propia justicia. Porque si fuera así tendrías que decir, Señor, hoy día me he portado bien y como me he portado bien, recíbeme. Así que como me tienes que recibir por portarme bien, no necesito el sacrificio de Cristo. Pero tú sabes que dice que el que quiere acercarse a Dios por cumplir las obras de la ley, dice que tendría que cumplir todas. Porque si falla en uno, se hace culpable de todos, ¿no? No sé si antes ustedes veían al Tom y Jerry, creo. Siempre sube una escalera así cuando estaba a punto de llegar. Era frustrante esas cosas que a mí como chico no me gustaban, porque se resbalaba y tenía que partir de nuevo. Y es increíble. En la antigüedad un hombre pecaba, caía, era depuesto y había quien hacer méritos. En el nuevo pacto tú caes, el Señor te levanta y de donde estás te dice ahora siga adelante. ¿No te emociona eso? Él te recibió. Tú no pagaste nada para que Él te haya considerado y te considere su hijo amado, su hija amada. Estamos en un mejor pacto, con mejores promesas. Ahora, el Señor nos bendijo, ¿de qué manera? Escúchenme,
nos bendijo con la vida de Él en nosotros. A ver, ¿qué hizo Dios cuando vino a mi vida? Si tiene que tomar nota, mire, dice así, el ladrón en Juan 10:10, no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo más glorioso de este texto es: yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mira, la vida, lo que está diciendo Jesús es: la vida ha sido impartida a ustedes. ¿Y cómo fue? Hay 3 palabras para referirse a vida, hay una cuarta también, pero voy a dedicarme a esas 3. Está bios, referida a la vida del cuerpo, de donde viene la raíz biología. Está la palabra suje, de donde viene psiques, que es la vida del alma. Y está la palabra zoe, Z-O-E, que es la vida del tipo de vida de Dios, la vida increada, la vida que Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén. Es Cristo mismo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nosotros no queremos vivir de Cristo, queremos vivir a Cristo, que es distinto. El Señor Jesús nos quiso enseñar algo muy profundo en esto. Yo sé que el Espíritu Santo, que es el Maestro por excelencia, nos va a aclarar lo que a continuación voy a decir. Fíjense que Él se vio como una semilla. Y ahí en Juan 12:24, Él dijo: de cierto os digo, refiriéndose a Él mismo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Piensen, Cristo es el grano original. Y cada grano tiene la vida original. A eso vino Él. O sea, la vida zoe. Como les digo, hay categorías de vida: bio, suje, la otra es mostrofe, que es un estilo de vida, y la otra es zoe, que se refiere a la vida de Dios. Pero escúcheme, mire, pensemos un poquito en la vida. La vida. La vida gobierna. La vida gobierna. A ver, ¿quién determina que tú tienes hambre? La vida, ¿no? ¿Quién determina que tienes que respirar? La vida. La vida gobierna todo. Entonces la vida necesita conocimiento innato y agilidad innata para ejecutar el conocimiento. Por ejemplo, el águila vuela porque dentro del águila está el ADN de que es águila. Si siembras una semilla de manzana, obviamente que no va a salir melones. Que nadie me diga acá un milagro, como una vez me pasó. O sea, definitivamente la vida se reproduce por quien es ella. Cuando Jesús vino, Él sabía que lo que habíamos perdido, Dios sabía que habíamos perdido la vida. Y Él viene como vida para incorporarse dentro de nosotros. Eso es. O sea, nosotros necesitábamos más que el perdón de los pecados. Necesitábamos a Cristo, la vida zoe, la vida de Cristo. La vida humana tiene el sentir de la vida, tiene una expresión de vida. Pero miren, aquí en Pablo a Timoteo, en 1 de Timoteo 4, del 7 al 8, Pablo le aconseja a Timoteo y le dice esto: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para todo es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Mire, recalco, dice ejercítate para la piedad. Esa es la orden, ejercítate para la piedad. Y dice el ejercicio corporal, cierto, para poco es provechoso, más la piedad para todo aprovecha. Pero la pregunta es, ¿qué es la piedad? La piedad es expresar a Cristo en los ambientes domésticos. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad, le está diciendo, expresa, manifiesta a Cristo en los asuntos domésticos. Nosotros tenemos un gran problema porque al no entender esto, al no entender que Cristo viene para constituirse en nuestra vida, hay como una dualidad. O sea, aquí nos portamos celestiales, pero fuera en nuestras casas sigue primando lo natural, lo carnal, lo animal.
No estamos entendiendo que Él vino a cambiarnos la vida, no a darnos una religión. Y eso es el todo del Evangelio, es la esencia. El hombre había perdido a Dios y Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Pero aquí el verbo se hizo carne y dice tabernáculo, tabernaculizó entre nosotros. Hizo tabernáculo, presencia, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es impresionante. O sea, a ver, el día en que yo pasé a esa pequeña capillita teniendo 16 años, siendo un drogadicto, dañado por tantas cosas en la vida, escuché el Evangelio y ese día Dios me estaba inseminando con su palabra. Ese día se estaba impartiendo la vida de Cristo. Ese día Guillermo estaba muriendo y estaba naciendo a una nueva vida. No es simplemente que escuché gente distinta cantar canciones para Dios. No es que simplemente lloré y me emocioné, sino que el día en que yo salí de ahí, yo salí con la vida de Dios incorporada. Y era algo inexplicable. Yo les he contado, yo tuve la experiencia de tomar LSD en 3 oportunidades. Esa droga me generó un efecto más o menos de 1 o 2 semanas que yo no salía de ese estado de drogado. Y aún así, y aluciné y vi cuestiones, pero cuando vino la palabra de Dios fue como algo que iba sobre eso. Porque de las otras experiencias que tuve sensoriales se me olvidaban. Pero esa palabra era tan viva, que no solamente se impartió para mí un concepto, sino la misma vida de Cristo, que después fue creciendo en mí y cada día estoy en ese proceso de ir conociéndolo para expresarlo, porque la gente, mis queridos, cuando viene acá, ellos no vienen a verme a mí, no vienen a verte a ti, predicador. Ellos quieren ver a Cristo expresado en el cuerpo. Y yo me maravillo cuando empezamos a crecer un poco más. Ahora recién una hermana me planteó algo que ella había soñado y que tenía relación conmigo, y yo le digo, es como lo supiste, pero es. Y yo agradezco a Dios que la vida de Cristo está en nosotros, que no somos una religión, que no tenemos la idea de que Dios solamente es contenido en los pastores, sino en cada uno de nosotros, porque todos somos un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces la piedad es expresar a Cristo en los ambientes domésticos. La gente no puede ver a Cristo en ti a menos que Él sea expresado en los ambientes domésticos. Pablo dice, para que Cristo sea magnificado, sea exhibido a un grado sumo. La palabra magnificado es exhibir a un grado sumo. Para que Cristo sea magnificado, que la gente pueda ver en nosotros a Cristo que habita en nosotros. Pablo pensaba en los corintios, se enteraba que tenían problemas, iban a arreglar sus cosas delante de los incrédulos. Uno demandaba al otro delante de los incrédulos. Habían otros que se cañoneaban. Cañonear es beber demasiado en el griego. No, en el griego. Habían casos de inmoralidad. Y Pablo él sabe que Cristo tiene que ser formado en los corintios. Pablo da expresiones como esta: hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ti. Es que eso debe ser en realidad nuestra ganancia. No debe ser el esfuerzo para lograr un nivel de liderazgo dentro de una iglesia. Porque si tú sirves y vas a servir en la gracia que Dios te ha dado. Y nosotros solo la vamos a reconocer, pero eso no te hace más que nadie, te hace una bendición que todos necesitamos. Así que todo tiene que ver con expresar. Y la vida, si es vida, es interna, parte de adentro primero. La vida es interna, ¿cierto? Y si no es interna, no es vida. Entonces Jesús contenía vida y Él decía, como yo vengo a impartirme como vida, Él dijo así: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, la cáscara de Jesús iba a soltar al Cristo
que ahora se iba a manifestar en cada uno de nosotros. Entonces el cristianismo es Cristo en nosotros. Cristianismo no es simplemente que tengo dones. Hay gente que se mueve los dones, pero no imparte a Cristo, no crece en Cristo, en la vida de Cristo, porque para crecer en Cristo tenemos que ser gente de altar. Kathryn Kuhlman decía, cada vez que yo voy a ministrar, yo muero. Nosotros necesitamos llevar nuestra alma al altar. Porque no se olviden que el día en que nacimos de nuevo, nuestro espíritu fue recreado en un espíritu perfecto. Ahí mora el Señor, ahí estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, que quiere decir estamos en una condición de autoridad. Estamos completos en Él. Tenemos la fe de Cristo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero nuestra alma ni nuestros cuerpos fueron salvados instantáneamente. Nuestros cuerpos, si el Señor tarda en venir, van a resucitar desde donde estén. Cementerio, comido por los... No voy a decir comido por los pescados, porque no voy a creer que a ti te van a echar ¿ya? Pero bueno, de donde estés. Pero también nuestra alma está en un proceso de conformación a ser como Cristo. Entonces nosotros necesitamos aprender cómo se crece en eso. ¿Para qué? Porque si creces en Cristo donde estés, llueva, truene, pase lo que pase, estén tus amigos contigo, te abandonen tus amigos, hablen bien de ti, hablen mal de ti. Si tú has aprendido a estar en tu refugio que es Cristo, entonces nadie te puede sacar de la roca de tu salvación. A ver, querido Cristian, si puedes poner Lucas 12:50. Miren, el Señor tenía tantas ganas de impartirse en los demás. Tenía tantas ganas ahora que Dios encontrara su morada en el planeta Tierra, que es la iglesia. Entonces Él dice, de un bautismo yo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Mira, pon atención en esto. Él está hablando de su crucifixión. Él sabía que su crucifixión liberaría la vida. O sea, somos ungidos todos para pasar por ambientes que nadie aguantaría. Los quebrantamientos que vienen a veces a nuestras vidas, donde tenemos que ir al altar una y otra vez para que el dulce olor de Cristo se manifieste en cada uno de nosotros. De un bautismo tengo que ser bautizado, que era la cruz. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? O sea, la angustia de Cristo era la demora en llegar a la cruz. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? O sea, era la demora en llegar a la cruz porque Él quería, porque si el grano de trigo cae a tierra y no muere, queda solo. Pero si muere, se va a impartir en todos nosotros. Y eso es. Así fue. Si Cristo no hubiese ido a la cruz, Él es perfecto, Él cumplió con el Padre y Él pasó y se fue. Pero si Él iba a la cruz, moría como grano, pero surgía una espiga que liberaba la vida de la semilla. Él se ha impartido en ti. Eso te pasó. Así que, por eso digo que ahí tenemos que ir creciendo mucho en eso. Porque hay personas que piensan que al Señor hay que ir a buscarlo allá, que no que está allá, que no que está en el otro lado. Es distinto cuando te procuras reunirte con hermanos maduros que tú sabes que importan una impartición que te la van a impartir. Ellos portan a Cristo, porque lo que tu alma quiere es Cristo, no sustitutos. Para mí el vivir es Cristo, Pablo decía. Así que el Dios infinito vino a vivir, fíjense, en un judío como semilla. Nuestro problema es que la vida de Cristo está encapsulada en nosotros y no la dejamos liberar. Y seguimos no renovando nuestra mente. Vivimos más conscientes del mundo en donde Dios nos sacó que del mundo en donde Dios nos introdujo. Así que nos cuesta dejarnos amar. Nos cuesta recibir las bendiciones y vivir en gracia continuamente. Cuando tú te tomas de esta verdad y peleas porque el diablo va a querer robártela, pero tú te tomas, entonces puedes entrar en un lenguaje que habla el libro de Hebreos,
que es el reposo del Señor. Puedes entrar al Sabbat del Señor en el reposo, en donde tus obras cesaron, donde tú sabes que no es por lo que hagas. Tú sabes que no haces buenas obras para ganar a Cristo, sino que porque Cristo vino a tu vida, las buenas obras brotan, porque Él a través de ti. Cuando tú ves de la vid, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Él dice, ni se te ocurra separarte de mí, porque la rama se separa del pámpano y ya no transfiere, no recibe la impartición de Cristo. Cada vez que tú vengas acá, debería de decir, Señor, impárteme a tu persona. Quiero crecer en Él. Quiero ser más como Él. Quiero admirarte más, quiero amarte más, quiero ver la hermosura de tu santidad, tu belleza. Quiero ser un enamorado de ti, uno que ha sido cautivado por tu amor. Estoy extasiado contigo. Jesús no entregó su vida para lograr una iglesia interesada, ni menos una iglesia obligada, sino una iglesia enamorada. Pregunto, ¿puede decirle al Señor ahora, diga, Dios es bueno? Diga, Dios es bueno. Diga, Dios es bueno. Ahora dígale a Él, te amo, Señor. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. El otro día me pasó algo, mi rutina en la noche con mi perro, que no se muere el perro porque se van a acabar mis rutinas, tengo que tener otro perro. Así que justifico que Debra siempre me va a permitir tener perros en la casa. Y estaba ahí, y estaba analizando dónde están mis fortalezas. Y descubrí que en algunas áreas Él no es mi todo. Cuando tú empiezas a inquietarte por algo, entrar en mucha ansiedad, es porque determinaste y decidiste en tu ser interior que Él no sea tu todo. Porque si Él es tu todo, tú tendrías que confiar en Él, porque Él es la vida. Así que le pedí perdón. Estoy llorando mucho estos días, pero creo que es un quebrantamiento de querer ganarlo más a Él. Porque en verdad, a ver, Dios no nos mandó a hacer edificios, son necesarios, pero eso no es el todo de la vida. Él quiere una familia que lo contenga y lo ame a Él y que exprese a Cristo, porque el mundo necesita a Cristo. A veces miramos los pueblos, miramos las ciudades, miramos nuestro país. Tenemos reunión de actividades acá. Anoche tuvimos el Te Deum, vinieron poquitos de ustedes. Están invitados para la próxima. Y miramos, y me gusta entender este pasaje de Pablo así. Personalizar la ciudad y decir, Arica, ¿sabes cuál es la buena noticia? Arica, todos somos ariqueños. Todos vivimos acá, todos somos una ciudad. Arica, digamos junto Cristo en nosotros, en la esperanza de gloria. Qué distinto de saber de Él. Puedes saber de Él, pero no disfrutar su presencia, ni funcionar en plena certidumbre de fe en sus palabras. Él te prometió, por ejemplo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Así que Él nos invita a que nosotros valoremos el hecho de la cruz. El Dios infinito vino a vivir en un judío, pero nuestro problema es que la vida de Cristo está encapsulada en nosotros. Pero para que Cristo sea liberado, yo tengo que ser quebrantado, llevarlo al altar mi vida y decir, tengo miedo de hablarle a la gente, estoy muy vivo todavía. A veces el Cristo en nosotros quiere manifestarse como un generoso y de repente nosotros nos desvivimos por nuestras cosas, pero cuando se trata de mirar la obra de Dios,
entonces encerramos nuestro corazón. Necesitamos llevar al altar nuestras vidas para que todo lo que Él quiera hacer a través de nosotros, Él lo pueda hacer. Hay gente que yo escuché la historia de un hermano que venía de muy lejos a la iglesia, hacia un lugar, a una reunión de cristianos. El pastor le preguntó: hijo, ¿de dónde vienes? Le dijo: vengo de allá de Chuchunco. Chuchunco es lejos. Le dice: hijo, ¿cuántas iglesias hay del camino hasta acá? Le dice: hartas. ¿Pero por qué vienes acá? Y dice: porque aquí me abrazan, porque aquí me aman. Las personas entonces, a partir de ese ejemplo, es que ellas necesitan encontrar a Cristo. Es la bondad de Dios que te tiene que llevar a ti al arrepentimiento. Es la bondad de Dios que te tiene que llevar a ti a decir: estoy dispuesto a dar mi vida por ti. ¿Cómo voy a vivir ofendiéndote con un estilo de vida que no te agrada, Señor? ¿Cómo voy a vivir ofendiéndote al amor de mi vida, al que vive y vive para siempre? Si tú me estás diciendo que el pecado me va a robar, me va a dañar, le voy a dar asideros al enemigo. Pero cuando aprendes a amarlo, entonces ya no es el reglamento de la iglesia. No es el reglamento de la iglesia que te dice no fumes. No es el reglamento de la iglesia que te dice no adulteres, no forniques, no te emborraches, no mientas. No, es la regulación de tu experiencia con Él dentro. Porque sabes que no es solo que tú lo conozcas, es que Él te conozca a ti. Y eso es una cosa mutua. Tienes que aprender a cuidar tus ambientes. ¿Qué lugar te ha dado Dios? Yo estaba mirando mi oficina, digo: Señor, gracias porque tengo una estación de trabajo donde puedo levantar mis manos y adorarte, hablarte. Tú respeta tus ambientes y aprovéchalos. ¿Qué lugar tienes para hablar con Él? ¿Qué lugar tienes para adorarlo? ¿Qué lugar tienes para decirle te amo, eres maravilloso? ¿Qué lugar tienes para meterte en las Escrituras y sumergirte en toda la belleza de Cristo, aprender de Él? ¿Qué lugar tienes? Si eres una persona que no tienes una Biblia, si eres una persona que no tienes un lugar para encontrarte con Él, entonces tú estás dándole un mensaje al que entregó su vida por ti, aquel que te ama con amor entrañable. Le estás diciendo: tú no eres primero. Le estás diciendo: a mí me interesan otros hablares, me interesan los hablares de las redes sociales, soy experto, sé manejarme en todo, pero no estoy seguro de haberte escuchado. Yo creo que no se puede escuchar tu persona, tu voz. Y eso es debido a que tú te has hecho insensible a Él, pero te has hecho más sensible a lo otro. Cuando te haces más sensible a todas las otras voces, obviamente va a ser cada vez más difícil distinguir la voz del Señor en tu corazón, que es maravillosa. Así que, ¿cómo le hacemos para que Cristo sea librado a través de nosotros? La gente no nos busca a nosotros, sino que busca a Cristo. Y a veces te va a decir: maravilloso esto que me pasó, ¿no? A ver, si tú vas al McDonald's, se espera que ahí te den una hamburguesa, la compres. Si la gente viene a la reunión, se espera que se va a encontrar con Cristo, ¿o no? ¿De qué sirve que se encuentre con bonitas canciones? Que se encuentre simplemente con una enseñanza acerca de Cristo si no encontró a Cristo. El autor al libro Los Hebreos, capítulo 5, verso 14, dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Habla de alimento sólido y habla que para con el uso, eso tiene que ver con entrenamiento. Yo tengo que tener una actitud de discípulo, tú tienes que tener una actitud de discípulo para venir, no por obligación, para venir con premura, porque tú quieres darle lo mejor. Quiero corregir a aquellos que llegan tarde: dale lo mejor a Dios. Tú no llegas tarde a tu trabajo, tú no llegas tarde a una reunión importante, no llegas tarde a un casamiento, pero llegas tarde y a veces vestido como quieres a una reunión donde vas a adorar a Dios. Tienes que revertir eso, entrar en el lenguaje, en el entendimiento de la honra. Tú te presentas con lo mejor. Los Reyes Magos
fueron donde Jesús cuando supieron que había sido el rey de los judíos. Y ellos tenían un lenguaje, ellos conocían, los sabios del oriente, esos son. Y ellos se presentaron con incienso, oro y mirra delante de un rey. A lo mejor no tienes dinero para traer acá, pero a lo mejor tienes tu mejor disposición de llegar temprano y orar por alguien que a lo mejor lo ves triste. Abrazar a ese otro que necesita el abrazo. Decirle que bueno, el Señor tiene en su billetera una foto tuya. Y terminando, mis queridos, en los días de Abraham se celebraba la fiesta del destete. Hay gente que nunca se desteta. Tienen el síndrome de Peter Pan. No quieren crecer. Haga lo que tú le hagas, le brindes lo que tú le brindes, no crecen, quieren ser atendidos siempre. Mientras por otro lado nosotros clamamos al Señor y decimos: Señor, la mies es mucha y los obreros son pocos. Te rogamos que envíes obreros, hombres y mujeres que estén dispuestos a que las cosas resulten, que las cosas sucedan en esta ciudad. No vamos a ganar a esta ciudad por estrategia, mis preciosos. Vamos a ganar a esta ciudad porque Cristo está contenido y expresado a través de nosotros. Jesús en Juan 17 dice, 17 del 1 al 5, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios único, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste. Quisiese ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Gloria es sinónimo de glorificación, es sinónimo. Gloria y glorificación son sinónimos, tiene que ver con manifestación. Glorificación, manifestación. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea manifestado. ¿A través de quién? A través de nosotros, a través de la iglesia. Jesús fue la cáscara, Cristo fue el pollito. De ahí emergió la vida. Y Él no se iba a quedar por mucho tiempo con ese cuerpo, porque Él sabía que tenía que impartirse como vida en esa espiga llamada iglesia. La iglesia es sobrenatural. La iglesia tiene la vida de Cristo. La iglesia no anda mendigando. La iglesia se sabe que el consumador significó que la sangre de Cristo fue preciosa y ese fue el precio por nuestra redención, para que fuésemos no solamente siervos, no solamente amigos, sino hijos. Hijos es más que amigos. Hijos. Diga conmigo: soy un hijo. Diga: soy una hija. La oración era: Padre, manifiesta a tu Hijo, que los 5 sentidos tengan un testimonio en la tierra, que la gente pueda ver si el Hijo está en la tierra a través de una congregación, de gente que aprendió a amarlo a Él y a expresarlo, a contenerlo y a expresarlo. El Padre es manifestado en la gloria del Hijo, pero el Hijo es manifestado en la gloria de la iglesia. No hay gloria para el Padre en una iglesia sin fruto. No hay gloria para el Padre en una iglesia que no expresa a Cristo, que cree que su vida son otras cosas, sus intereses personales, su agenda. Necesito el plus de tu bendición para que me vaya bien en la vida. Eso no trae gloria al Padre. El verdadero fruto es Cristo manifestándose en cada uno de nosotros. Y me gusta mucho lo que dice que Dios llamó a Abraham. Dice que también lo bendijo. A nosotros nos ha bendecido con su presencia, sí, porque la revelación se fue dando y el plan de Dios se fue desatando y nosotros somos privilegiados de vivir desde el nuevo pacto para acá. Pero también dice que Dios multiplicó a Abraham. Y yo no quiero que tú lo veas como que se fue multiplicado en el pueblo de Israel, porque si ese pueblo no cree en Jesucristo, se condena. Aunque tenga el nombre Israel, se condena, porque a Dios le plació que la única salvación que necesita el hombre natural es la vida de Cristo. No hay otra, no hay otra.
El hombre perdió la vida y el Señor Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y vivan esa vida en abundancia. Tenemos que orar por ese pueblo, tenemos que amar a ese pueblo, porque también es un testimonio vivo de un pueblo monoteísta, es un pueblo que cree en un solo Dios. No necesariamente es la misma comprensión que tenemos nosotros del Dios que tenemos, porque ellos, los no convertidos, tienen un velo, pero a nosotros se nos fue quitado el velo. A nosotros nos fueron revelados los misterios. Dice que los antiguos desearon ver cosas y escuchar que nosotros oímos, pero que a Dios le plació ahora que nosotros seamos la nueva creación. La iglesia es la nueva creación. Eso eres tú. Y yo espero que en esta tarde tú mastiques esto y lo recibas con toda responsabilidad. El día en que Abraham tuvo una inflexión en su vida, Dios le cambió el nombre. Dios no bendijo a Jacob. Fíjate, esto pon atención. Piensa en Jacob. Dios es descendiente de Abraham, ¿cierto? Abraham, Isaac y Jacob. Venían del mismo ADN. El plan seguía a través de ellos. Pero piensa en Jacob. Jacob tiene una etapa en que no conoce a Dios y es engañador. Pero él tiene un encuentro con Dios. Y Dios, ¿cierto?, le cambia el nombre. Le dice: tú ahora eres Israel. Pero fíjate, Abraham. Dios también le dice a Abraham: Abraham, ya no te vas a llamar más Abraham, que significa padre enaltecido. Te vas a llamar Abraham, que significa padre de multitudes. Entonces yo quiero invitarte a que tú veas tu multiplicación en esos hombres y mujeres los cuales la vida de Cristo a través de ti se reproduzca en ellos. Que nosotros, cuando seamos miles y miles, digamos: no somos nosotros. Aquí no es el evangelista capo, el pastor capo, el profeta capísimo, el apóstol. No. Es simplemente que las personas han sido atraídas por el Cristo de la gloria que habita en nosotros.